NRT México Podcast presenta. Icónica, talentosa, imponente y misteriosa es como describían a una de las actrices más consolidadas del cine de oro. Sin embargo, en la actualidad se dice era una vampira. Así como este caso, en este episodio descubriremos distintos lugares donde se tienen registros de vampiros. Así que quédate con nosotros porque te vas a quedar al filo del asiento. Como siempre, le doy la más cálida o no tan cálida de las bienvenidas, en este caso, a Marco Tony. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Laura, muchas gracias. No tan cálida porque está haciendo frío. Exactamente. Pero aquí estamos una vez más iniciando el 2025 con un tema muy interesante. Así como esta actriz de la que Laura les estaba hablando, hay muchos otros casos de vampiros en la vida real que se han registrado en diferentes ciudades del mundo, en diferentes países, tanto en México, Estados Unidos, Australia y en varios países de Europa, entre otros. El día de hoy, si ustedes quieren conocer estos casos reales de vampiros, quédense al filo del asiento. Comenzamos, Laura, con el origen. ¿De dónde vienen los vampiros? Bueno, mira, pues ya se imaginarán, ya se los dijimos, hablaremos de los vampiros, pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo surgió esta leyenda? ¿Son reales o simplemente son un mito? Pues bueno, la definición de un vampiro apareció por primera vez allá en el 1725 en el diario austriaco Wirtschaftliches Diario, tras la publicación de informes sobre un incidente en Serbia. Aunque no hay datos de este incidente, se sabe que fue como que la primera persona que se le dijo, ¿sabes qué? Es que tiene una fascinación o consume sangre humana. Con el paso del tiempo, y a partir de las creencias y tradiciones europeas que se basaban en el miedo a que los muertos pudieran seguir dañando a los vivos, siendo más específicos, en algunos países de Europa del Este, se desenterraba a las personas de las que se tenían sospechas, y en muchos de los casos, supuestamente, se les encontraban restos de sangre en la boca. Sin embargo, ahí el dato, pongan atención, sin embargo, la contracción de la piel de un cadáver puede hacer que sus dientes y uñas parezcan más largos. La descomposición de los órganos internos puede provocar que un líquido oscuro escape por la nariz o la boca. Por eso actualmente se hace todo un proceso, ¿no? Para ciertos órganos dejarlos de lado y que solo sean ciertos, ¿no? Para que no pasen estas cosas. Claro. Asimismo, en otros países se hablan de vampiros o criaturas similares. Por ejemplo, en China, desde las primeras dinastías, existía la costumbre de no enterrar a un individuo sospechoso de ser un vampiro hasta que hubiera una putrefacción avanzada en el cuerpo, ¿no? Imagínate que cómo es que tenían estos cadáveres, o sea, expuestos para ver hasta que que hubiera putrefacción. Me quiero imaginar que había como que una, no se le llamaba organización, pero como un grupo de personas que, ¿sabes qué? Los cazavampiros, tenemos la sospecha de que Marco es un vampiro, falleció, vamos a dejarlo 5 o 6 días, si no se levanta todas las noches para crear caos, todo bien. O si ya de plano ya está bien, pues ya, lo enterramos, quiero suponer. No lo sé. Pero en Indonesia y Malasia, fíjate el nombre, los penagagam son criaturas que pueden separar su cabeza y hacerla volar por la noche en busca de sangre. ¿Es neta? Es en una serio? leyenda, esta es una Ok. leyenda de Indonesia y Malasia. Los equimus eran demonios y espíritus de personas fallecidas que succionaban, la sangre de las personas de los desiertos. Aquellos que vagaban o se perdían en ciertos desiertos, pues ya los equimus eran demonios espíritus. Ok. Se supone que también eran de Indonesia y Malasia. Sin embargo, con el paso del tiempo,
En la historia se han tenido registros de varias personas, las cuales en sus regiones se les llamó vampiros, por sus peculiaridades, siendo Yurgrando el primer vampiro registrado en la historia popular. Yurgrando Alilovic, también llamado Yuregrando, nació en Kingra en 1579 y falleció en esta misma ciudad en 1656. Fue un aldeano de la región de Istria, en la actual zona de Croacia, que fue descrito como uno de los primeros casos reales de vampirismo en los registros históricos. Jur vivía en Kingra, una pequeña ciudad en el interior de la península de Istria, cerca de Tingen. Murió en 1656 debido a una enfermedad, pero según la leyenda, regresó de la tumba por las noches convertido en un vampiro, o bien se les conocía como Strigoi, y aterrorizó a su pueblo hasta su decapitación, pero fíjate, por su decapitación post-mortem en 1672. O sea, lo decapitaron estando muerto. 16 años después, porque la primera fecha que te da de muerte es 1656. 16 años después, en 1670. O sea, lo sacaron de la tumba para cortarle la cabeza porque consideraban que era un vampiro. Ajá. La leyenda cuenta que durante 16 años, todos estos sucesos después de la fecha oficial de la muerte, Jur se levantaba de su tumba por las noches y atemorizaba al pueblo. El sacerdote de la aldea, Giorgio, quien había enterrado a Jur, descubrió que por la noche alguien llamaba a las puertas de la aldea, y ahí, donde esto pasaba, algún miembro de esta casa, en los siguientes días, fallecía. Jur también se le apareció a su aterrorizada viuda en su habitación, quien describió al cadáver como si estuviera sonriendo y jadeando sin aliento. Posteriormente, ella fue atacada sexualmente. Cuando el padre Giorgio finalmente encontró cara a cara al vampiro, extendió una cruz frente a él y gritó: «He aquí Jesucristo, vampiro, deja de atormentarnos». Un grupo de aldeanos liderados por el prefecto Mio Raderick persiguió e intentó matar al vampiro, perforando su corazón con un palo de espino. De ahí viene la estaca de madera famosa con la que dicen: la única manera de matar a un vampiro es perforándole el corazón, ¿no? Ok, más adelante vamos a incluso a hablar sobre los vampiros en la cultura popular. Ajá. Pero vale la pena poner atención a estas leyendas, de esta historia que hay sobre las creencias de vampiros, porque de ahí se derivan ciertas características que son icónicas de los vampiros del cine. Una, La estaca. otra, que se levantan después de muertos, o sea, que están muertos. Llevamos dos. Ajá. Y el que salen de la tumba. Okay. ¿Recuerdas que los vampiros duermen en exactamente, en tumba, esa leyenda de que los vampiros duermen en tumba? Y también esta conexión con en el caso del caso de la viuda, la conexión con que también abusaba sexualmente. Los ataques. O sea, un ataque también a una mujer en este caso, y un tema romántico, bueno, no romántico, pero que hubo un romance, que hay un romance. Ok, pongan atención a esos puntos. Ahorita vamos a entender cómo es que se han generado las leyendas de los vampiros. Bueno, Vamos. El prefecto, o bien alcalde de esta región, intentó perforar su corazón con un palo de una estaca, pero falló, porque el palo simplemente rebotó en su pecho. Una noche después, 9 personas fueron al cementerio llevando una cruz, lámparas y nuevamente una estaca. Desenterraron el ataúd de Jur y encontraron un cadáver perfectamente conservado con una sonrisa en su rostro. El padre Giorgio dijo: «Mira, Strigoi, a Jesucristo, quien nos salvó del infierno y murió por nosotros, y tú no puedes detener esta paz». Luego intentaron volver a perforar su corazón, pero fue en vano porque no pudo llegar al corazón, no logró ni siquiera perforar la primera parte de piel. Después, algunas oraciones de exorcismo, Stipan Milasic, uno de los mismos aldeanos,
tomó una sierra y comenzó a cortarle la cabeza al cadáver. Tan pronto como la sierra rasgaba la piel, el vampiro comenzó a gritar y a emanar sangre de aquel corte. Según el folclore popular de Croacia, la paz finalmente regresó a la región después de la decapitación de Jor. Lo que nos hace shock aquí es de que si se supone que es un cadáver, ¿por qué gritó y por qué emanaba sangre? Si a final de cuentas un cadáver ya no debe tener sangre. Tan, tan, Ok. tan. Ahí es donde nos preguntamos, ¿era realmente vampiro o esto solo es una historia Del folclore, como dice. que la gente cuenta? Mira, dentro y fuera de todo esto, hay puntos que siguen actualmente en el vampiro que tú decías. Duermen en ataúdes, viven por la noche, en la estaca, todo esto sigue en un proceso. Sin embargo, te voy a platicar ahora de según la primer vampira de la historia. Vampiresa. Vampires. ¿Qué es la diferencia? ¿Dice vampiro o vampiresa? Pues es que ambos están correctos, pero quiero entender que la vampiresa tiene como que un grado más, ¿no? Como jerárquicamente hablando. Esta historia que nos vas a contar a continuación me hace pensar mucho en este otro estándar de vampiro que tiene un estatus social Eso. alto, que tiene una... Vampiresa, princesa, Sí, o sea, condesa. exactamente. Y que tiene una vestimenta muy De que característica pertenece a de un otra linaje, época, ¿no? cierto linaje, Sí. que vive en un lugar lujoso. Bueno, A ver, ahí te va. vamos a escuchar la siguiente, que se titula... La condesa sangrienta. Ok. Fíjate, pero este sí es un caso documentado real. Ok. Muy, muy real. El caso de Jur ¿También es Grando, real? pero se tornó en una leyenda y no sabemos qué es real o Sí, qué es exacto. mentira. El caso de Yor es real, pero ciertas partes no sabemos si es real, entonces entra más en leyenda. Pero este sí es real. Ahorita te digo por qué. La condesa Elizabeth Bathory de Exeter, o bien Elizabeth Bathory, es uno de los casos más polémicos debido a la crueldad. Ella fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas del Reino de Hungría. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada junto con sus sirvientes de ser responsable de torturar y matar a cientos de jóvenes y mujeres entre 1590 y 1610. Crímenes supuestamente motivados por su obsesión por la belleza que le ha valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Esto la convertiría en la asesina en serie más grande de la historia de la humanidad, con 650 muertes. Wow. Los sirvientes fueron ejecutados, mientras que Bathory fue llevada a prisión en el castillo de Cache hasta su muerte en 1614. Fíjate, finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea Exeter de la familia Bathory, la llevaron a enterrar en una cripta de la familia Bathory en el pueblo de Exeter, en el noreste de Hungría, el lugar de procedencia de la poderosa familia. La localización de su cuerpo hoy es desconocida. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. Los archivos nacionales de Hungría, que fueron rescatados de la destrucción masiva de la Segunda Guerra Mundial y del régimen comunista posterior, conservan abundante documentación sobre ella, particularmente cartas personales y actas del mismo juicio. Sin embargo, sus míticos diarios, al igual que su retrato original, se halla en paradero desconocido. Aquí hay un punto muy importante que destacar. Ella comía y bebía sangre. Bueno, comía... Es que también era como caníbal la señora. Ok. Comía y consumía sangre. Se daba baños de sangre y tenía un aparato de tortura que era una tina y arriba tenía como unas cadenas. Encadenaba a mujeres. Fíjate cómo es muy interesante cómo atraía a las mujeres.
Les decía, ¿sabes qué? Busca tú, Marco, yo soy ella. Busca, por favor, tú eres como que parte de mis trabajadores. Pero también tengo una corte de brujas que me ayudan. Y las Ok. brujas me dicen, para conservar tu belleza, tienes que buscar jóvenes, muy jóvenes, y consumir su sangre. Yo te digo, búscame aquí en los ejidos y en los municipios cercanos, jovencitas que sus familias no se preocupen por ellas, que sean muy necesitadas, pero que sean muy bellas. Les doy trabajo, las mantengo bien por un tiempo, les doy de comer, las alimento bien, las pongo más bonitas, las cuelgo de arriba, cortadas por ciertas partes de su cuerpo y me baño con su sangre. Hubo ciertas familias que empezaron a notar que era cada vez más que personal de ella iba por jovencitas. Le dijeron a los jueces o policías o autoridades de Hungría lo que estaba pasando. Al llegar a su castillo eran cuerpos interminables en descomposición en patios que tenía la mujer, porque ya no le cabían de tantos cuerpos que tenía. Se dice que fue emparedada en, en su castillo al principio. ¿A qué te refieres con emparedada? Por emparedada, aunque suene chistoso, que es como un sándwich, lo que todos conocemos, emparedado es cuando en aquellos tiempos ponían una persona detrás, o sea, entre las paredes, pues. Ok. Abrían una pared, metían a la persona y lo sellaban. ¿Con más pared? Pues sí, con cemento y bloques. Pero hay datos de los juicios, entonces ella sí fue enjuiciada. Dato extra, esta mujer cuando murió, todo el pueblo se puso obviamente en su contra para ser enterrada en Camposanto, o sea, en un panteón. ¿Por qué? Porque decían que por las atrocidades que ella había hecho, no lo merecía. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú qué opinas de esta persona? Todas las personas merecen ser enterradas. ¿Qué es lo que le hicieron? Creo que se la llevaron como al mausoleo de la familia. Ah, ok. Pero luego mencionas también que su cuerpo no se sabe dónde está. ¿Dónde lo dejaron? ¿Realmente se murió? ¿No quedó emparedada? No. Esa solo fue una leyenda. Ok. No tengo idea. Si fuese toda una vampira todavía y es inmortal. Esa es lo que te No, digo. no ha habido ninguna registro de algún caso de más casos que de personas extraviadas o algo que hayan Creo sido consumidas por su sangre. que a este momento no. Ok. Pero sí me causa, como que me causa ruido que no haya registro dónde está. Y que también hayan prohibido hablar de ella. Mencionaste que prohibieron el gobierno que hablaran de ella. ¿Será que había algo por ahí ¿Será que escrito? ella es parte del gobierno? Ok. O a lo mejor es parte de alguna, fue Élite. parte de alguna, exacta, o sociedad secreta que hacían ese tipo de actividades. Pero solo ella no fue tan discreta. Puede ser. Eso sí no lo había visto. Eso sí está, o sea, muy creíble, la verdad. Ujú. Pero bueno, te voy a Ok. hablar ahora, creo, de que el vampiro más famoso. ¿De quién es el vampiro más famoso? El vampiro más famoso que todos conocemos, Drácula. Si bien se sabe que hay un libro sobre Drácula, películas, no está del todo creado como un personaje ficticio. Drácula es el vampiro, creo que, o bueno, la imagen de vampiro que todos conocemos y es el más famoso. Que es su capita negra. Que se transforma en murciélago. Algunas versiones. Fíjate que yo no sé de dónde viene que un vampiro se transforme. Yo No creo lo que es encontré. por el hecho de que hay unos murciélagos que se llaman vampiros que se alimentan de solamente sangre. Porque ya ves que hay De animales, ¿no?
Sí, porque ya ves que hay murciélagos que se alimentan de frutas y cosas Sí, así. ya. Ajá, bueno, pero hay murciélagos que les llaman vampiros, que se alimentan de sangre. Entonces, Ok. de ahí viene esa leyenda. Entonces, Drácula, el que vive en Transilvania, en este Ándale, ese castillo, mero. El que que viste y calza, dicen por y ahí. que dice bla, bla, bla. Ok, no. No, ese no. No dice bla, Bueno, bla. Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador, o en romano Vlad Tepes o Vlad Drácula, fue el príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Hace poquito. Ok, hasta aquí a la vuelta de la esquina. Es más, todavía está mi abuelito ahí. Está considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y héroe nacional de Rumania. Sin embargo, fue el escritor irlandés Bram Stoker con... Quien concibió una novela de terror. Sí, quien concibió esta novela, que es relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos que habían servido de inspiración a otros autores. Indagando en este tipo de historias, o sea, él hizo la novela, él creó la criatura como que... Que conocemos como vampiro. Ajá. Tomando también como referencia estas historias de leyendas que contamos hace rato. Espérate, pero él no conocía a Vlad. Ok. Indagando en este tipo de historias, Stroker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe romano llamado Vlad Draculea que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre, entre otras cosas, pero simplemente por su gusto por lo sanguinario. En ella se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan de ella. O sea, chopeando un panecito en sangre de víctima, dices tú. Guay. Se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a unas 1,000 personas. En la mayoría de ocasiones... 100,000 personas. 100,000 personas. En estas ocasiones, mediante la técnica del empalamiento. Ya no te lo explico. Ajá. Con un palo. Una brocheta humana, para que me entiendas por ahí. Por esta razón, se le conoce desde el siglo como el Vlad Tepes. Esto, o mejor dicho, Vlad el Empalador. Vlad. Ajá. Ay, Dios. Esta persona creo que tenía un nivel de sanguinario mucho más que Elizabeth Báthory. Es que él era cruel, ¿sabes? Ajá. Pues también Elizabeth. Sí, pero si te pones a pensar, Elizabeth era sangre para estar bella y él no era como que consumiera tal cual por alguna razón en específico. Él los empalaba. No más por el puro gusto. Sí, que una que otra vez comía sangre. Pero ¿no crees que a lo mejor también tendría conocimiento de que a lo mejor sí servía para como algún nutriente la sangre? ¿Puede ser? Digo, puede que sí, o sea, la sangre tiene muchas componentes que nos ayudan a nuestro cuerpo, entonces, quién sabe, no desconozco, pero ¿no será que tal vez el consumirla sí te ayude a tu cuerpo a tener más vitalidad? Averigüemos. No quiero averiguarlo. Aparte suena muy sanguinario el pensar en eso, Sí. pero no sé, a lo mejor sí puede haber algo, ¿no? Que No tengo idea. Bueno, no sé. Bueno, volviendo a Drácula. pero el sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Fíjate. Su padre, el príncipe o voivoda Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón. Drac en Ok. húngaro. Dragón en húngaro, Drac. De la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello, fue conocido de ahí en adelante como Vlad Drácula, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea. Esto es hijo de Drácula. Sin embargo, en la mitología rumana, la figura del dragón no existía. Y el término Drácula designaba al diablo, con lo que Vlad III
pasó a ser en rumano el hijo del diablo. Ok. Aquí ya nos estamos involucrando ahora con otra parte del misticismo. Ujú. Una parte Que dicen que son enviados del del diablo. Ajá. demonio. Algo demoníaco. Y este también es otra característica que se ve en los filmes de vampiros. No en todos, pero es una característica muy, muy clásica que se ve de los vampiros. Y con este famoso vampiro, Mira, es que para pasar al otro tema, no lo quiero como que marcar así, ok, pero ya hablamos justo de Bram Stoker, ¿no? ajá, No muchos lo conocen, es un autor, autor, sí, pues sí, escribió varias obras, ¿no? ¿Quién fue el creador del vampiro, por así decirlo, como lo conocemos actualmente? Pues tras toda esta leyenda de Drácula, de un príncipe aparador, llevándolo a una novela y después llevándolo a la pantalla grande, fue ingresado a la cultura pop, por lo que ahora es el vampiro más famoso de la industria del entretenimiento. ok, Hay muchísimos, claro, desde en el anime, la literatura, pintura, cine, novelas. Bueno, en el cine creo que hay más. sí, hay muchísimos, Está Blade, que lo claro, mencionábamos, y la chica de Inframundo. ¿Quién más? Pues Drácula mismo. Nosferatu. Hay muchos. Ok, y para desenvolver un poquito más cada uno de estos íconos de la cultura pop, damos inaugurada la sección Cultura Pop. En esta sección vamos a indagar sobre este tipo de casos de paranormales, que en este caso son las leyendas de los vampiros, y el cómo han sido llevadas a la pantalla grande, a libros y a diferentes obras de las cuales son parte de nuestra cultura, de la cultura popular. Sí, porque mira, si bien Drácula es el más famoso, Ajá, hubo alguien antes de Drácula. ok, Pues en claro. 1922 se estrenó la película Nosferatu, una sinfonía del horror, dirigida por Friedrich Murnau. La adaptación no autorizada y no oficial de la novela de Bram Stoker, Drácula, de 1897. Esta se convirtió en película de culto, de donde surge que la luz solar es letal para los vampiros de esta película, ¿ok? Ujú. La película fue censurada tras una demanda de la viuda de Stoker. Tras ello, obtuvo la reputación de ser un ícono sobre el mito del vampiro y uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán. El personaje, la atmósfera, planos, la línea narrativa y los supuestos mensajes ocultos sumados a la propia historia trágica del filme convirtieron a Nosferatu en una obra de culto para el público y profesionales del cine. Creo que todos, bueno, habemos quienes lo conocemos Claro. por la película de 1922, que es mi caso, Una película de con- culto muy, muy con conocida. tintes góticos y todo Ujú. esto. Sin embargo, hay otro mercado que lo conoce por Bob Esponja. Claro, recuerden los que recordamos esos Apagones de luz. prende y apagones de apaga. luz en un capítulo de Bob Esponja donde hay algunas Algo de tensión. sí, cosas de terror y que empezaban a apagarse las luces. ¿Sí? Y hasta el final del capítulo nos dicen, bueno, es que ¿quién estuvo apagando las luces todo este tiempo? Y voltean y dicen, Nosferatu. Entonces, Y mucha aparece gente, Nosferatu, sí. así de qué apagado. Mucha gente lo conoce por esto. Sin embargo, dicha película, basada en la novela, ha tenido 3 versiones en el cine. La más actual fue estrenada el 1 de enero de 2025 con una duración de 2 horas y 12 minutos. Oye, que está haciendo... Un éxito, ¿eh? Sí, y está teniendo muy buenas críticas. Opiniones divididas, como siempre, pero oye,
se aplaude mucho también esta participación de Bill Skarsgård como Nosferatu, quien ya conocemos como El nombre, el no lo nombre, conocíamos. no, el de Bill Skarsgård. No, muchos no conocían el nombre del conde. De Nosferatu. Sí. Sí. Sí, espera, antes de mencionar el nombre del conde, Bill Skarsgård, yo lo tengo como que un ícono también ahora del terror, porque recordemos que él interpretó a el payaso Eso en las películas recientes de Eso, y esta interpretación de personajes de horror, ya no, o sea, que ya no nada más tiene como icónico a Eso, ahora tiene también a Nosferatu. No, ahora deja tú, o sea, son personajes muy diferentes y lo está haciendo bien, Claro. pero bueno. El personaje Nosferatu tiene realmente otro nombre. Sí. Bueno, Nosferatu cuenta la historia para que más o menos sepan. Ahorita les digo el nombre. Cuenta la historia de la obsesión entre una joven, Ellen Hutter, y su esposo, Thomas Hutter, y el vampiro que la acecha, el conde Orlok. Es la nueva versión o reimaginación del largometraje, expresionista clásico mudo Nosferatu, porque la primera película de 1922 estábamos en el cine mudo. Que a su vez es una adaptación de la novela de Drácula, Bram Stoker, y la película está dirigida por Robert Eggers. Este director que, mira, hace también su trabajo espectacular, lo hemos visto en películas como El Faro, The Witch y The Norman, están muy buenas, yo se las recomiendo, la verdad, ahí para que las vean, si les gusta el cine de horror, ¿verdad? Claro. Pero ahorita su top es Nosferatu, que también te lleva a empaparte de la cultura gótica. Pero si dejamos de lado esta cultura, y más que nada las épocas antiguas, hay vampiros más actuales, más románticos, vampiros modernos. Modernos y pasionales, como lo vemos en Crepúsculo, que es una serie de 5 películas de fantasía romántica. Basadas en 4 libros, 4 novelas. Esto es más que nada una historia romántica adolescente. Sí, la autora pues la conocemos, Stephanie Meyer, que ha sacado mucho dinero de estas películas, oye, que en la actualidad se consagra como una de las mejores sagas del cine de vampiros. Muy... Criticadas por los fans de los vampiros. Nunca las he visto. Yo soy súper fan de los vampiros, nunca las he visto porque una bofetada en la cara me vendría mejor. ¿Por qué? Porque realmente aquí agarraron las leyendas icónicas de vampiros, lo de que el sol los mata, lo que viven para siempre. No, aquí a ellos el sol no los mata. No, exacto, pero no quieren exponerse al sol. Investigué por qué. Sí, la mayoría, muchos ya han visto esas películas, ya saben por qué. En estas películas, pues, no los mata, solamente brillan con el sol. Bueno, la primera entrega de Crepúsculo fue lanzada el 21 de noviembre de 2018. La segunda se llamó Luna Nueva y salió el 20 de noviembre del 2009. La tercera, Eclipse, se estrenó hasta junio del 2010. La cuarta entrega, Amanecer, la primera parte, fue el 18 de noviembre del 2011 y la quinta, Amanecer, segunda parte, el 16 de noviembre del 2012. Desde 2008 hasta 2024 estamos hablando de que ya tiene cerca de 16 años que se creó la primera película y sigue generando. Les platico un poquito. Bella Swan se va a vivir con su padre al pequeño pueblo de Forks, donde conoce a Edward, un atractivo y misterioso chico del que se enamora y quien esconde un gran secreto. Es un vampiro, pero la familia del chico guarda una peculiaridad, y es que no se alimenta de sangre humana. Sabiendo esto, Crepúsculo se volvió una de las sagas más famosas sobre vampiros, donde se romantizó la historia, dentro y fuera de la pantalla, por los fanáticos. Actualmente las películas son de culto para aquellos que siguen siendo parte del fandom, pues según los expertos, marcó a toda una generación. Y déjame te digo que actualmente en TikTok, todas las personas están otra vez obsesionadas con Crepúsculo. ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea.
es que a final de cuentas, en su momento fueron icónicas. Mucha gente sigue al pendiente sobre todo este fandom que se crea. Cualquier película que crea una base de fans, ellos van a seguir hablando de ello hasta que mueran todo el tiempo, porque quieren expandir, quieren conocer más. Entonces, y les gusta generar teorías y verlas una y otra y otra y otra vez. No me gusta. ¿Esa va a ser mi opinión de esto? Y lo Ajá. cierro. Simplemente no. 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 O sea, no me gusta, no es un cine que yo consumiría, se me hace súper Dilo, ¿súper qué? simple, básico, tonto, no sé, no me gusta. No soy fan para empezar de las películas románticas. Ujú. Claro que es esa parte de Nosferatu y de que la obsesión y todo esto, ok, va dentro del romanticismo, pero tiene otro contexto. Entonces no me En el molesta. caso de Nosferatu, la parte romántica, por así decirlo, llega a un nivel un poco más... Sexual. sí. Entonces, como que no va en este amor adolescente. Es que a mí me da tanto cringe. Es como si hubieran adaptado... ¿Tú consideras que es como si quisieran haber adaptado esa típica leyenda a solamente algo más suave? ¿O simplemente se volaron la barda y quisieron Sí, hacer lo sí que se hizo? volaron la barda. Es como si Disney hubiera hecho una película de vampiros. Nefasto. Que lo hizo, no es cierto. No lo hizo, no lo No hizo. lo ha hecho, Pero pero me- otros estudios animados sí retrataron vampiros. Tal es el caso de Hotel Transilvania. Oye, pero muy bonita película. O Claro, sea, claro. está. O sea, no. Es que va a otro público. Sí, y está bien hecha. Está bien hecha. Está divertida. De mis películas favoritas, honestamente. Todo lo que haga DreamWorks me gusta mucho. La verdad. Claro. Pero bueno, si bien vemos a muchos vampiros en la cultura popular, novelas, largometrajes, en el cine, todo tipo de arte en la cultura pop, existen casos reales documentados, siendo el más cercano en Guadalajara, Jalisco. Muy bien. Con esto cerramos la cultura pop y ahora vamos a escuchar casos reales. Los casos reales de vampiros documentados en ciudades Del mundo. del mundo. De varias partes. Nos comentabas de Guadalajara. Esta leyenda me parece muy fascinante porque también tiene... Porque sigue en la actualidad. Claro, claro. Es algo que todavía puedes ir a este lugar mítico. A ver, no adelantamos mucho. Quiero que nos cuentes Ok. a detalle esta historia que es fascinante, la verdad. Durante el siglo XVIII, llegó a Guadalajara don Jorge, un europeo que llamó la atención de los residentes debido a sus costumbres extrañas, ya que gustaba de vestir de negro y pasear solo por las noches. Además de que era poco sociable, aunque dicen, muy educado. Al mismo tiempo de su llegada, comenzaron a suceder fenómenos extraños alrededor de la hacienda que él compró. Los animales del ganado, como vacas y chivas, amanecían muertos, desangrados, pero sin signos de violencia. Después, cuerpos de niños y doncellas también comenzaron a aparecer en los alrededores de la hacienda con los mismos signos que tenían los animales. Así que los habitantes de Guadalajara se pusieron de acuerdo para cazar al asesino. Lo buscaron. Fueron inteligentes, fíjate. Ellos no fueron noche por noche, simplemente fue así espontáneo. Una noche, los gritos de una joven atrajeron a los pobladores, quienes encontraron a don Jorge prensado del cuello de su víctima. Lo persiguieron hasta lograr atraparlo. Luego, lo llevaron al Panteón de Belén, donde le clavaron una estaca de madera en el corazón. Mientras lo hacían, don Jorge juró vengarse. Una vez muerto, lo pusieron en un ataúd y lo enterraron. Meses más tarde, ante el asombro de quienes le dieron muerte, la estaca se convirtió en un árbol, cuyas raíces abrazan la tumba del vampiro. Según la leyenda, cuando el árbol se seque o se caiga, el vampiro despertará de su sueño y se vengará de los descendientes de quienes lo persiguieron y lo mataron aquel día. Aunque no se tiene registro del año exacto de la historia, en la actualidad, el Panteón de Belén en Guadalajara, Jalisco, se llena de locales y turistas para visitar la tumba de por allá de los 1800
¿Dónde estaría aún enterrado el vampiro de Jorge? ¿O no estará enterrado? Muchas personas van a ese lugar y arrancan a veces ramas del árbol porque según cuenta la leyenda, el árbol está alimentado de la sangre ¿Del vampiro? del vampiro y hay sangre dentro del árbol. El árbol pueden ustedes irlo a visitar ahí en Guadalajara. Es un árbol frondoso, grande, Muy grande, de hecho está ya grandísimo. tiene muchos años ahí. Y abajo del árbol es donde se encuentra la tumba de este vampiro. Jorge, ¿no? Oye, claro, el panteón ya no está en uso. Ya fue hace Ya es un, muchísimos años. sí, es un De panteón antiguo. Ponle, de 1800, que se abrió el panteón en 1800, ¿qué te dije? 40 y algo, más o menos, lo tengo yo registrado. Estamos hablando de más de 100 años. Más de 100 años. Y para más de 100 años que un árbol dure, yo digo que sí es mucho, ¿no? No, sí, es demasiado. Realmente los árboles sí crecen bastante en muchos años y se mantienen por años. Pero imagínate que un día decidan cortar este árbol. ¿Crees que? Bueno, es que son leyendas que perduran. No creo que un día... Sí, pero si es un panteón antiguo, imagínate que un día un empresario lo compre y quiera poner una escuela. Ya ves que dicen que todas las escuelas fueron panteones. Ah, ya sé. O los hospitales. Los hospitales. Oye, me causa también ahí como que... ruido. Que ¿Por qué? todos los vampiros sean europeos. Es que desde allá viene la leyenda. Aparte de que recuerda, ahí te menciona otra característica de los vampiros, que son pálidos. Y aquí en México no hay mucho pálido, que digamos. Pues no, pero son características que van tomando, o sea... ¿No has visto las películas? Por eso aquí en México las leyendas más icónicas son de que nahuales, brujas, y... Bueno, hace no mucho, paréntesis, no lo tengo aquí en mi documento, pero hay una historia de un vampiro en México, pero que era, no saben de dónde era, pero cuenta este chico que a su bisabuela se la quiso llevar un vampiro a través de, ¿cómo se le llama? Cuando te... Con los ojos. Con los ojos. O sea, que te observa y te controla con los Sí, ojos. ¿cómo se le llama? Control mental, por así decirlo. Ajá. Y esa también esa también es otra característica Que que puede... ponen a veces en los vampiros, que te Oye. controlan la mente. Y está muy chida esa historia. Al rato te la busco y te la paso. Pero pues... Pero mira, en México también ha habido otros tipos de vampiros que contaremos más adelante. Ok. Sí, oye, pero... Esta persona... y que les vamos a dejar un clip que se van a quedar... Que mencionamos al inicio, esta actriz conocida de hace años, que se le considera vampira. Más adelante les hablaremos sobre este tipo de vampiros. Pero bueno. Continuamos. No nada más en México. Ni hace años. Si quieres No. algo más actual, les voy a contar la historia de Tracy. La mañana del 21 de octubre de 1989, la policía de la ciudad de Brisbane, en Australia, recibió la llamada de un ciudadano que había avistado el cuerpo de un hombre desnudo flotando en un río cercano al parque. El inicio de la investigación llevó a conocer una macabra historia que tuvo como protagonista una mujer llamada Tracy Winton. Al llegar notaron que se trataba de un adulto que aparentaba los 50 años. Tras una rápida revisión, los agentes encontraron la tarjeta que decía T.A. Winton. Los forenses examinaron el cuerpo determinando que recibió 27 puñaladas. Sin duda, el crimen había sido cometido con una maldad pocas veces vista. Resulta que una noche antes, Tracy había bebido mucho. Entre risas, ella le dijo a una de sus amigas que necesitaba beber sangre humana. Esto no fue tomado en serio por las presentes, quienes pensaron que era mejor jugarle una broma a un hombre alcoholizado. Todo esto, el contexto es que todas estaban en un bar tomando, ¿no? Por eso se les hizo fácil la broma, ¿no? En un inicio,
Esta iba a consistir en llevar a un sujeto cualquiera cerca del río, desnudarlo y dejarlo ahí. Y en el auto, las femeninas empezaron a buscar por las calles a su víctima. Inesperadamente, Baldock apareció en la ruta y decidieron poner en marcha su plan. Bajándose el escote, Winton convenció al hombre de subirse al coche. Al llegar al río, inadvertida, Lisa le alcanzó pues un cuchillo, pero antes de eso desnudaron al hombre, ¿no? Lisa, que era novia de Tracy, le dio un cuchillo y sin pensarlo demasiado, Tracy apuñaló al hombre. Cuando estaba en el suelo y agonizando, la homicida se aproximó a una de las heridas y empezó a succionar la sangre que salía o brotaba del cuerpo con gran fascinación. Winton fue procesada y condenada a cadena perpetua por el crimen del sujeto. Ella salió en libertad el 11 de enero del 2012 bajo el juramento de no contactarse con sus cómplices ni vender su historia a los medios. En total, la chica pasó 22 años tras las rejas, por lo que se encuentra en libertad desde hace 12 años. Esto ocurrió en la ciudad de Brisbane, en Australia. Un caso de una vampira que no tiene las características de las leyendas de los vampiros, pero esta es una persona que consumió Sí que dijo, necesito. sangre. Necesito O sea, sangre hubo humana. una necesidad, ¿no? ¿De dónde provienen estas necesidades? En esto lo podría yo enlazar tal vez con el caso que mencionamos hace un momento sobre Elizabeth Báthory, que también consumía la sangre, pero ella tenía un objetivo, que era seguir bella y Ujú. conservar su juventud. Ujú. En este caso de Tracy, solamente dijo que la necesitaba. De buenas a primeras. Ajá, Ocupa un vasito de sangre. ajá. Y de que, glu, glu, glu. Pero, oye, esto ya no es, ya es más considerado como un caso. Real. Ajá, o sea, hay documentos, esto es reciente, Tracy está en libertad ahorita, condicional, por así decirlo. Supongo que Eh, bien firma por ahí algún hay, documento. porque se mencionó ahí que tenía unas condiciones. Sí, O no, sea, ella no ciertas se puede condiciones. contactar ni con su expareja ni con las amigas que Y ni los andaba. medios de No, comunicación. no puede vender su historia porque va para adentro otra vez. Exacto. Sin embargo, hubo algo que tú me mencionaste. ¿De dónde viene la necesidad? Esto nos lleva al vampirismo y comunidades de vampiros. Que esto sí es algo muy polémico. ¿Sabían ustedes que existen estas comunidades? Tanto en Estados Unidos como en otros lugares, algunas personas se creen vampiros. Bueno, pero el vampirismo es diferente. Fíjate, en la actualidad existen comunidades dedicadas al vampirismo, sí, pero es un trastorno mental, una parafilia caracterizada por ser asociada con una necesidad compulsiva de ver, sentir o ingerir sangre, existiendo o no el autoengaño creencial de ser un vampiro. Se dice que Vlad Tepes y Elizabeth Báthory son dos claros ejemplos de este trastorno. Muchos pacientes con dicho trastorno han sido diagnosticados por psiquiatras o psicólogos como psicóticos o esquizofrénicos, aunque otros han propuesto que se definan estos casos como parte de una enfermedad particular con signos, síntomas y patogenias propios, que han denominado como síndrome de Renfield. Algunos pacientes niegan el carácter erótico o la connotación sexual de la experiencia de ingerir sangre, atribuyendo en forma delirante su conducta a la necesidad de mantenerse vitales y activos. Lo niegan, pero yo siento que sí ha de haber algo de eso ahí. Porque Porque es parafilia. sí, claro, y porque también esto nos hace pensar el por qué ese tipo de conductas están también en las películas y en las representaciones de los vampiros. Porque vienen de ciertas cosas que ocurrieron en la vida real, Sí. como el primer vampiro, George Grando, que aparte de consumir la sangre de su viuda, abusó de ella. Sí, sí, bueno, sí. El rasgo
que algunos psiquiatras señalan como síntoma de esquizofrenia de tipo residual o de tipo indiferenciado, es justo el activo a partir de la sangre. Pese a que este trastorno no esté establecido ni aceptado completamente por el mundo médico como un síndrome, el psicólogo Richard Knoll señala que suele producirse con mayor frecuencia en los varones y propone una serie de fases en su desarrollo. Ahí va. La infancia. El primer estadio suele producirse durante la infancia, cuando el niño se ve involucrado en un incidente sangriento en el que descubre la excitación de la sangre. Excitación en la sangre. Autovampirismo, donde descubre el placer que le provoca la visión y el sabor de su propia sangre. Ok. Zoofagia, donde pasan a probar la sangre de animales, siendo especialmente atraídos por los denominados animales de compañía. O sea, animales domésticos, perros, gatos. Y el vampirismo clínico. Este es el estado más avanzado del síndrome y el que lo caracteriza, en el que el individuo pasa a ingerir compulsivamente la sangre de otros seres humanos, ya sea bebiendo sangre recolectada obtenida de bancos de sangre o laboratorios o directamente de un sujeto donador voluntario, es decir, de manera consensuada o en los casos criminales, mordiendo y desangrando violentamente a sus víctimas. Estamos hablando ya de la salud mental, que créeme que sí lo creo. O sea, sí creo que haya personas que les excite la sangre. Sí creo que haya personas que les empiece a gustar. Es como si tú dices, no me gusta la mostaza, pero probé esta mostaza y sí me gusta, sí me gustó. ¿Me explico? Sí, pero ya, la verdad sí es demasiado Claro, enfermo. claro, eso ya es una parafilia, Claro. es un trastorno y yo lo veo como que todos estos casos de vampiros Pudieron ser pudieron ser realmente trastornos. un trastorno. Maltratados, porque en la antigüedad no había estos expertos que nos dijeran no es, sí es, o no existía, ¿no?, el tratamiento mental. Pero, por otra parte, hay grupos o comunidades pequeños, no tan grandes, de personas que visten y actúan como un vampiro, Ok, al que vemos en pantalla. de acuerdo. Esos son dos diferentes tipos de casos actuales. Los que son una enfermedad. Clínicos Ajá. y los otros que se comportan como tal. Pero eso no es también algo mental. Pero, dejando de lado la parte de la sangre. Hay unos que se comportan y consumen. Esto ya es mucho más que estos dos, pero no hay casos documentados. Esto es un trastorno de identidad. Como. Sí, que están tomando la identidad de un De vampiro que acuerdo. ven en pantalla. Aunque en lo general causan miedo e incluso pánico por su apariencia. Sin embargo, actualmente se ha conocido el término vampiro energético, que ellos también pueden vestirse y actuar como un vampiro. Pero te explico qué es un vampiro energético. Se dice que la persona que se considera vampiro energético absorbe la energía emocional de los demás, dejándolos agotados y emocionalmente desequilibrados. Este fenómeno puede ocurrir en el entorno familiar, laboral, estudiantil o en nuestro propio círculo social. Estamos hablando de 4 tipos de personas. Los que tienen vampirismo clínico, los que se consideran vampiros porque se visten y actúan misterioso como un vampiro. Claro, que los hemos visto en podcast y en diferentes Que es entorno, contenidos, sí. Que es un entorno más de identidad. Que se sienten como vampiros. No Ajá. necesariamente que consuman sangre. Ajá. Ok. Y el vampiro energético, que es aquel que él va más del lado del misticismo. Mira, algunas características de los vampiros energéticos son buscar constantemente atención, apoyo emocional o validación. ¿Validación? ¿Sí? En su círculo social. Ok. Pueden ser carismáticos y encantadores, son egocéntricos y solo hablan de sí mismos, son negativos y se victimizan constantemente.
disfrutan crear drama y conflictos en sus relaciones, manipulan emocionalmente a los demás para obtener lo que quieren, tienen falta de empatía y les cuesta ponerse en el lugar de los demás. Y esto estoy hablando de personas que comúnmente conocemos como narcisistas. ¿Te diste cuenta? Sí, claro. No, y deja tú, conozco personas que sí son así, que han sido algo negativos y que siempre se la pasan creando conflictos en su cabeza y con lo que les pasa y siempre todo el tiempo se hacen las víctimas. Y esos que te están todo el tiempo diciendo sus Te están quitando. problemas, te quitan energía con la forma de estarte hablando de eso. Suena muy esotérico o muy místico este asunto, pero sí pasa y yo una vez sentí eso con una persona, bueno, algunas personas me tocó que por esa negatividad de su forma de Te ser, cansan. sí, con simplemente escucharlos. Exactamente. Entonces, estas personas, a veces con el tacto, con lo que te dicen, por cómo se mueven, se expresan o todo lo que traen, te cargan de energía negativa a ti, pero al mismo tiempo ellos absorben de tu aura, tu energía. Para lidiar con un vampiro energético se puede utilizar la comunicación asertiva. Esto implica tomar el control de las situaciones, hablar con claridad y evitar que la otra persona monopolice la conversación. O sea, si tú vuelves a convivir con estas personas que te empiezan a llevar ellos el tema de conversación porque son muy líderes, muy autónomos, Claro. debes de tú ser el guía de buscar girar para que ellos no giren contra ti. Pero si te acuerdas al inicio del programa, te platicaba de una famosa actriz del cine de oro mexicano Claro. que la habían actualmente acusado de vampira. Pues estoy hablando de una icónica que todo gira que sí. Hablo de María Félix, quien hasta el final de sus días se consideró como una mujer llena de mucho misterio. Sin embargo, en los últimos años se confirmó que ella era un ejemplo de un vampiro energético, por muchas características y conductas narcisistas. Sin embargo, el siguiente clip te dejará frío, pues vamos a analizar lo que dice. Además, quiero decirte como dato, ella fue enterrada boca abajo cuando murió. ¿Es en serio? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron así? No sabemos. No se sabe. Se supone que ella pertenecía a una élite no muy conocida y dicen que así lo enterraba. Y ella falleció el mismo día de su cumpleaños. Ok. Vamos a ver ese clip. Y ahorita me dices qué piensas. Ok, vamos a verlo. ¿Cuál es el secreto de esa vitalidad, de esa alegría de María Félix? Mire, todos estos que están aquí, que me saludan, a todos les robo un poco. Y toda la energía de toda esta gente me la hago mía. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿verdad? No está mal, entonces yo no hago nada. Yo, Como cargar las baterías, ¿no? no, yo robo de los otros. ¿Y cuándo la volveremos a ver filmar, María? ¿Va a hacer alguna novela, algo? La gente está sedienta de ver a María Félix. Yo creo que pronto. ¿Sí? Voy a robar un poco más de energía y van a usted qué película vamos a hacer. Perfectamente. Pues María, ha sido un privilegio poder verla nuevamente, darle también yo un poco de energía de mis vibraciones si tengo para... Usted no me da, yo se la robo, aunque no me la quiera dar. Róbese toda la que usted quiera, ¿eh? Claro. Con el afecto de siempre, María. Muchas gracias, Raúl. Encantado. Gracias y mucho éxito. Gracias, María. Ella él- lo confirmó. Y consciente de ello, y ella... Y con riéndose, o sea, entonces hay gente que como María Félix hace esto. ¿Cómo lo hace? Ellos me saludan y yo les quito un poquito de esa energía, de ese carisma. ¿Cómo la ves? Yo creo que hay algo misterioso ahí. Y es que, como se menciona, que ella pudo haber sido perteneciente a alguna élite o alguna especie de grupo de esos que están Sí. en top y que son secretos, que hacen cosas que a lo mejor no son aptas para contar a todo el mundo. Creo yo que puede haber un secreto ahí de cómo poder tener esta habilidad voluntariamente y robar la energía de otras personas para sentirte más vital.
No lo sé. Claro que hay gente que lo hace inconscientemente, pero hay Ujú. gente como María Félix que conscientemente lo hace y que lo dijo sin temor alguno. Simplemente el clip se empezó a hacer famoso en estos años. De mi parte es todo. Cuídense mucho los vampiros energéticos. Que son los que tendrían ustedes más Más cercanos. cerquitas. Porque vampiros que consumen sangre, actualmente ya no ha habido Casos. reportes. Y si acaso haya habido, al menos no han sido del todo conocidos. O si conoces uno, di, Háganoslo saber y lo platicamos. invitamos. Claro, si conocen a un vampiro, imagínate que nos quite la energía y la sangre en vivo. Ay, no, qué miedo. No. Pero bueno, Bueno, eso ha sido todo por hoy. Fue un episodio muy sangriento. muy interesante. Interesante. Creo yo que ustedes se pudieron haber estado también al filo del asiento como nosotros y esperemos que les haya sido de su agrado. No se olviden de hacernos enviar también sus sugerencias, sus historias de terror, sus historias paranormales que les hayan sucedido o que ustedes conozcan y las podremos contar en un próximo episodio. Envíenme también a mí sus historias o mensajes. Me encuentran en redes sociales como MarcoTony22. Ahí me encuentran como gelasiocast.mx. Ahí nos pueden enviar cualquier tipo de sugerencia, algún tema que quieran platicar o bien si quieren venir a platicar aquí con Claro. nosotros, invitadísimos. Pero nosotros nos despedimos. Nos despedimos por el día de hoy. Bienvenidos sean todas aquellas personas que se están integrando apenas a este podcast. Síguenos ahí en Spotify, en YouTube, para que no se pierdan todos los próximos episodios de Al Filo del Asiento. Nos despedimos. Yo soy Marco Tony Yo soy Laura Gelacio. y esto fue Al Filo del Asiento. Asiento.